Bueno, mi nombre es Jorge González, soy de Florida, Camagüey, y recuerdo que cuando me recogieron para ponerme ahí en el UMAP, fue en la calle Presidente Gómez, que es la calle principal, la calle del comercio en Florida, y voy caminando por Presidente Gómez y veo un carro rojo que iba rápido y más adelante frena. No sé, no me interesaba porque ni conocía el carro, ni a las personas, ni nada de eso. Y llegando a la calle Honda, siento que hay un carro que está parando. Miré de reojo y era un carro rojo también que pertenecía a un mecánico, Ruchi. Y él era uno de los chivatos de allá de Florida. En el carro iba, como le digo, Ruchi, un flaco él que le decíamos el flaco la renquincaya porque tenía una quincalla, y otra persona más. Se bajaron del carro y entonces se me pone uno a cada lado. Ruchi se puso a la derecha, el otro a la izquierda y otro atrás. Y de ahí, bueno, pues me dice Ruchi: no trates de mandarte a correr porque no vas a llegar muy lejos. El carro que había parado, o sea que pasó primeramente rápido y frenó frente a un poco más adelante, se bajaron dos que también eran de seguridad del Estado, y cuando yo los miro se hacen una seña o algo y entonces se pararon frente a mí. Y lo único que me dijeron fue: ya te casamos. De ahí me montaron en el carro de Ruchi y me llevaron para lo que eran las oficinas del servicio militar. Me preguntaron el nombre, dirección, y me pusieron en un lugar, allí al lado. Sobre las 3 y pico, las 4, nos montaron en un camión y nos llevaron para lo que era se le llama la Curva Herrera, y en ella había un duple que había fabricado el capitán de la Policía Nacional, Nemesio Vidal González. Él era capitán de la policía. Y nos pusieron en una de las casas. Allí de poco rato después fueron llegando otros grupos más, muchos que conocía, como por ejemplo Mauro Pío Boravi, Enrique Águila, los mellizos Cabrera y otros más que ahora no recuerdo. Y nos pusimos a conversar y en la casa Arsenio Pardo, que le dicen Cheni, y estamos conversando y eso, y me dice Cheni que él no podía soportar eso, que él se iba a matar. Y yo le dije: ¿y tú tienes con qué matarte? Si traigo aquí un pomo de pastillas. Y entonces le dije: fíjate, no te debes tomar las pastillas una a una porque te vas a demorar. Coges un bulto de pastillas, medio pomo, te lo tomas, te tomas un poco de agua, te vuelves a tomar el otro poco. Kenny me miró y me dice: ¿qué clase hijo de buena señora tú eres? En otras palabras. Lo miré y le dije: no, eso eres tú. ¿Vas a utilizarme esa pajarería de decirme a mí que te vas a matar? Yo simplemente te ayudo.
y le dije a uno de los mellizos Cabrera, creo que fue Sergio, Sergio, traeme un vaso con agua ahí, hazme el favor. Y entonces cuando Cabrera vino, le dije, mira, aquí está el vaso, tómate las pastillas, pero haz como te dije. Y bueno, estaba cayendo la noche. Yo conocía la casa esa porque el hijo del capitán Vidal era novio de una hermana mía. Esas casas iban a ser una para el capitán Vidal y la mujer, la señora, y otra para la hermana mía y el hijo. Y veo una puerta que daba hacia el patio y dije, ¿qué es lo que habrá ahí? Abrí la puerta, ¿sí? Un señor militar con una ametralladora 50 montada en llama y me dijo, ¿qué haces ahí? Le dije, nada. Me dijo, cierra la puerta. Le dije, ¿por qué? No, que cierra la puerta. Le dije, ¿por qué? O la cierras o te disparo. Me quedé mirándolo y pensé y dije, este loco me va a meter un plumazo y a él no le va a pasar nada. Cerré la puerta, fui para donde estaban el salón donde estaba principalmente la gente. Habían unas literas de 3 y me fui para la tercera litera y me dormí. Al poco rato llegó unos supuestos médicos que no eran médicos. Uno era el hijo de una profesora que daba clase en la escuela del parque, que era como le decíamos, que quedaba en la calle Agramonte, frente al parque infantil, que frente al parque infantil estaba el departamento de policía y el Viva. Y el otro era hijo de una señora que se dedicaba a arreglar bicicletas. El Golifa le decíamos. Bueno, yo fui para allá arriba y me quedé durmiendo. ¿Y quién te dice que llegan los supuestos médicos para ver quién estaba con problemas prostáticos para que no pasara el supuesto servicio? Todo era una planificación para desmoralizar al grupo que había allí. Bueno, y por ejemplo, habíamos 80. Había más, pero una cantidad. Le voy a decir. Y los que entran allí a ver a los supuestos médicos fueron 79. Faltaba uno. Y a buscar dónde está el uno que falta. El guardia, el militar que estaba allí, yo lo conocí. Yo conocía de Florida allí. Me bajé de donde estaba durmiendo y le pregunto al mellizo Cabrera, ¿qué es lo que pasa? Dice que se fugó uno. ¿Cómo que se fugó uno? Sí. Entonces veo al guardia, al que estaba custodio allí, y le digo, ¿qué es lo que pasa? Dice, no, que se fugó uno. Le dije, no se fugó nadie, chica. Coño, ¿cómo que no? Si aquí habían 80, por ejemplo, y solamente pasaron 79. Yo me le río y le digo, no falta nadie. No, que le dije, no falta nadie, porque yo, cuando pasaron ustedes a esta gente para allá, que yo no sé nada de eso, yo estaba en el tercer piso durmiendo. Coño, compadre, ¿por qué más? Le digo, yo no te he hecho nada, yo simplemente tenía ganas de dormir y me dormí. Dice, bueno, pasa a ver los médicos. Y cuando paso del salón a al otro salón, que era unos bancos y eso, miro al que me dice que fuera y le digo, ¿y estos son los médicos? Me dice, sí. Y le digo a la posta que estaba con un fusil, lo miro y me sonrío. Y le digo, tú verás.
Me paré entre los dos, le puse las manos encima y le dije, ¿y ustedes son los médicos que han mirado todo el pelotón este que hay aquí, de este grupo que hay aquí? Sí. Miré a Raúl Suárez Riera, hijo de la maestra. Le dije, ¿tú crees que tú tengas valor para mirarme a mí también? No dijo nada. Me viré al Golifa y le dije, ¿y tú? ¿Tú crees que es conveniente que yo le diga a la posta las cosas que hemos conversado nosotros? No dijeron nada. Simplemente bajaron la cabeza y les dije, ya está hecho el examen, ¿verdad? ¿Verdad que no tengo ningún problema? ¿Verdad que estoy sano? Díselo a la posta que voy a entrar. Eso fue lo que cuando nos tenían allí, pasó la noche sin comer nada. Y al otro día, pues nos montaron en los camiones y nos llevaron a los distintos lugares. A nosotros, a un grupo de nosotros nos llevaron a Mestre, que era un campamento que estaba entre Florida y Esmeralda. Y allí fue donde yo hice el ingreso al UMAP. Allí estábamos el grupo, muchos de Florida, muchos de Piedrecita, también llegaron más tarde un grupo grande de Morón y comenzamos a ser macheteros voluntarios, sin ser voluntarios, macheteros a la fuerza. Cuando nos llevan al campo a cortar caña, yo no sé cortar caña. Entonces, pues, yo no sabía afilar machete. Había un muchacho allí de Piedrecita, Valerio Céspedes, campesino, sabía afilar los machetes y eso. Él afilaba el machete mío. Entonces yo cogí y me puse a cortar caña y yo promediaba 25 arrobas al día. Una pila. Una pilita yo hacía, ese era mi meta. Entonces me dijo en una ocasión el jefe de allí del campamento, yo era el número 29, porque allí se perdía el nombre, aquello era por número. Y me llamó, 29, dijo un cabo, 29 te llaman del orden interior. Fui al orden interior y entonces me dice el teniente, usted tiene que hacer un poco más de esfuerzo. Y le dije, ¿en qué? Y me dijo, no, en el picar la caña. Le dije, yo hago todo el esfuerzo que puedo, yo no puedo hacer nada más. Bueno, pues hay que hacerlo. Le dije, bueno, trataré. Y en una ocasión nos llaman antes de salir al corte de caña y nos dicen, el que no cumpla la norma hoy se queda hasta que la cumpla. Bueno, ahí estuvimos, llegó como a las 6:00, llegó el camión y los que habían cortado caña, bastante caña, se lo llevaron. Lo llevaron para el campamento y a 6 nos dejaron allí. Llegó la noche y yo seguía con la pila mía
me llegó un teniente y me dijo, 29, si no cortas más caña, vas a dormir parado, aquí cortando caña. Le dije, bueno, trataré. Corté quizás 10 cañas más. Y pensé y dije, bueno, yo para llegar a la meta tengo que cortar por lo menos 4 pilas de estas, que no las voy a poder cortar. Y entonces, si no las puedo cortar, ¿para qué me voy a esforzar? Que hagan lo que les dé la gana. Y llegó como a las 8 y pico, las 9, y me dijeron, ¿y eso es lo único que tú has cortado? Le dije, sí, no he podido cortar más, pero tú eres un hombre fuerte. Le dije, aparento, pero quizás no sea tanto. Bueno, pues vas a estar toda la noche aquí. Le dije, ¿pero solo o acompañado? Y me dijeron, no, solo. Le digo, ¿y si estoy solo, puedo ir para mi casa? Me miró de arriba abajo y me dijo, dale, vamos. Nos llevaron para el camión, para el tractor. Un tractor utilizaron en una carreta y a los 6 nos llevaron para el campamento. Como no cumplí lo que ellos querían y ya era tarde y ya habían lavado los útiles de cocina, tuve que acostarme con un vaso de agua. Ese fue el inicio en la UMAP. La UMAP es o fue como, no fue un llamado, fueron recogidas. ¿Por qué? Porque el servicio militar decía que el día tal se iba a ser llamado para que los muchachos fueran al servicio militar en Verde Olivo. A nosotros no. A nosotros nos fueron recogiendo. Como les dije al principio, a mí me recogieron en la calle, a otros lo recogieron en su casa, a otros lo recogieron quizás en una escuela. Fueron cosas que se hicieron para atemorizar a la juventud y fueron personas, como diríamos, que el Comité de Defensa de la Revolución fue nombrando para que las personas fuéramos escogidas para la recogida por no ser afectos al gobierno. En mí no me extrañaba, no me preocupaba, porque el hermano mío, Roberto, mayor que yo, estaba preso. Él cayó preso un 31 de diciembre de 1960. Le hicieron juicio y lo condenaron a 6 años. Cuando eso él estaba en Boniato. Pues de ahí, los días en la UMAP no eran días agradables, porque cuando usted lo obligan a hacer algo, ya no es agradable. Ahí, por ejemplo, si tenías algún problema de médico o algo de eso, y te quedabas en el campamento, tenías que hacer guardia vieja. ¿Qué es lo que es guardia vieja? Recoger, limpiar el campamento, que no podía haber una colilla, no podía haber una hoja, no podía haber
nada y todo tenía que estar pulcro. También el problema era cuando querías ver el médico era difícil de ver. ¿Por qué? Porque la revolución no quería blandengues. O sea, si estás enfermo, es una blandenguería, según la revolución. Entonces, bueno, pues, si estabas enfermo, tenías que hacer algo productivo. Y ahí era lo que entraba el hacer la guardia vieja y la limpieza. En una ocasión, estando limpiando caña, era verano, no había agua, eran como las 10 de la mañana y teníamos sed. Y como 5 o 6 fuimos a buscar, a ver dónde había agua. Entonces, encontramos en un camino, ahí al lado del campo donde estábamos trabajando, porque no podías irte del campo. Eso fue después de haber pedido permiso para ver dónde encontrábamos agua. Encontramos un charco donde había de todo. Pasaron las carretas, pasaron bueyes, los bueyes defecaron ahí, pero había sed. Fuimos a tomar agua y yo antes de tomar agua lo que hice fue oler el agua. Me paré y le dije, si ustedes quieren toman agua, pero esta agua está podrida, yo no voy a tomar. Me dijo Mayito, Mario Martínez, ay, tú siempre de líder, ¿qué quieres? ¿Que no tomemos agua? Le dije, el que quiera toma agua, yo no voy a tomar agua. Me quedé junto conmigo, se levantó Boravi, Sergio y Rafael Cabrera y otro muchacho Udrías de apellido. Y seguimos buscando agua. Y al lado de un plantón de caña, tapado por las cañas, tenía sombra, había un pequeño hueco que tenía agua. Fue Rafael quien lo vio y me dijo, mira, Jorge. Y dije, bueno, pues, ¿quién toma? Y me dijo Rafael, no, huélela primero, porque si yo la huelo o nosotros lo olemos, no sabemos si está bien o está mal. Pues bien, la olí y le dije, no, aquí se puede tomar un sorbo cada uno. Fuimos, los 4 nos tomamos un sorbo cada uno, el segundo sorbo, el tercer sorbo, y le dije, el que quiera puede seguir, pero ya está el fango ahí pegado. Esa fue una de las formas en que pudimos saciar la sed. Vino el carro con el almuerzo. Preguntamos por el agua y mala memoria del guardia ese día, no nos llevó agua. O sea que nos pasamos ese día trabajando sin tomar agua. Ahí iban, cuando era el almuerzo, iba un ayudante de cocina y alguien de los que estábamos trabajando ahí le ayudaba a repartir lo que era la comida. Había agua de frijoles colorado,
Y van pasando, cuando me toca el turno, con el cucharón, cuando sacan un pedazo de hueso con carne y lo vuelven a meter, vuelven a revolver, y cuando vuelve otra vez el hueso con carne, en más de una ocasión y en más de 3 ocasiones, cada vez que iba a hacerlo, el hueso con carne. Bueno, le digo yo al que está haciendo eso, le dije, venga acá, compadre, has sacado eso una pila de veces, si es que lo vas a dar o cómo es la cosa. En eso llegó un sargento, que era el jefe de la Brigada 2, y dijo, ¿qué es lo que sucede? Y le digo, no, sargento, que este hombre está ahí con los frijoles, y cada vez que saca un pedazo, un hueso con carne, y lo vuelve a meter. Y le dice, dale lo que le pertenece al 29. Cuando metió, que saca el hueso con carne, y cuando lo va a volver a meter, el sargento le dijo, no, ese, si lo ha sacado tantas veces, dáselo a él. Y el que estaba, el ayudante de cocina, le dice, no, eso me dijo el cocinero que era para usted. El grupo, solamente con los frijoles les basta. Y entonces él dijo, déselo a él. Le dije, no, sargento, no, eso si es para usted, es para usted. Yo no necesito eso. Me echaron los frijoles ahí, hice como que tropecé, boté la comida y me dice él, ¿qué pasó? Le dije que tropecé. No, le dije, no quiero nada. No, pero le dije, no, lo que coma me va a servir de veneno. Mejor no como nada. Ahí en el LUMAP conocí cuatro muchachos de Pinar del Río que eran testigos de Jehová. Ellos no trabajaban, a ellos los llevaban al campo y ellos estaban sentados en la guardarraya, no trabajaban. Entonces, había, creo que eran 2 hermanos y los otros eran amistades de Pinar del Río, por ser testigos de Jehová. Entonces ellos cogieron, en una tarde, estoy yo sentado, allí había un banco de concreto, y yo estoy allí sentado, y viene uno de ellos y me dice, Jorge, ¿me puedo sentar ahí contigo? Le digo, sí. Está la cerca, y al lado de la cerca hay 2 mujeres. Entonces él se pone de espalda para mí, de frente a las mujeres, y están conversando. Le dije yo, sin moverme, le dije, oye, creo que tú estás actuando mal. Y entonces dice, ¿por qué? Le digo, si tú estás de espalda para mí, ¿podemos conversar así? ¿Cómo tú vas a estar de espalda para mí? Estás de frente a la mujer, pero no podemos conversar así. Y entonces me dice él, está bien, se paró, se pone de frente para mí y de espalda para la mujer. Y entonces está hablando con la mujer y yo, ahí escuchando, yo hablo y todo. Entonces me dice él, Jorge, ¿tú recibes cartas? Le digo, yo no. ¿Y pudieras tú recibir cartas? Le digo, igual que todos los demás, sí. Y me dice, y le digo, ¿por qué? Y me dice, no, porque ellas te pudieran escribir a ti. Le dije, sí. Entonces, bueno, pues le di el nombre, la dirección mestre, que qué sé yo, y ahí. Y ese mismo, que era rubio,
era el más rebelde de los cuatro. Y cuando en una ocasión le dijeron que hiciera algo, no, que se abrochara las botas, él dijo que él no usaba los zapatos para estar abrochados. Entonces le dicen que no, que militar, y él dice que él no es militar, que ellos no pueden ser militar. Dice, bueno, pues entonces tienes una sorpresa. Dice, está bien. Por la noche, de madrugada, dieron la atención, o el de pie, mejor dicho. Nos levantamos. ¿Qué sucedió? Él vivía en la galera 3, eran 3 galeras. La galera 3 era la galera brigada 1, brigada 2 y brigada 3. Cada pelotón o tenía su brigada, tenía su barraca. Entonces lo cogieron a él y al lado de la puerta, en la esquina, había un de hormigas bravas, hormigas de esa colorada. Le habían puesto un palo ahí, le quitaron los zapatos, le quitaron el pantalón, le quitaron la camisa, lo amarraron al palo con un gancho, un pedazo de palo hecho púa aquí y amarrado al palo para que no pudiera hacer esto. Tenía que estar aquí así. Y cuando está ahí arriba del panal ese de hormigas, empezaron con los machetes a romper el panal de hormigas. Las hormigas empezaron a subirle y a picarle. Como a los 20 minutos nos dijeron, cada cual a su barraca. Al otro día, el muchacho estaba que era sangre pura. No lo llevaron al médico ni nada por el estilo. Simple y llanamente lo quitaron de ahí, lo dejaron en la barraca y le dijeron, debes de curarte rápido porque mañana tienes que ir a trabajar. Esa es una de las acciones más terroríficas que pude ver. Fue una gran escuela. Experiencia que no hay, solamente lo que he leído cuando Hitler a los judíos. Ya. Mucho abuso, mucha prepotencia y mucha forma de tratar, de despreciar, de desmoralizar, de llevar al ser humano a las peores consecuencias sin pensar jamás lo que pudiera suceder. Fue una obra maléfica del señor, si es que se le puede llamar señor, Ernesto Guevara. Para tratar de hacer a los homosexuales, como dijo él, hacerlos hombres. Que si una persona nace de una forma, usted nunca le va a quitar eso. Pero él, más que hacer eso, era
tratar de depravar al ser humano, al cubano, porque él nunca vivió en Cuba, vivió de Cuba, insultó a Cuba, pero nunca se tragó a Cuba. Por eso fue por lo que murió en otro lugar, porque solamente allí podía haber un solo dirigente, un solo jefe, y era la guerra entre él y Fidel Castro. Y el que tenía para ganar era Fidel Castro, y lo mandó a matar. No lo mandó a crear, como decía el papelito, crear 2, 3, mucho Vietnam. Fue Fidel que él le molestaba ya y lo mandó a matar.